Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya estamos en la lección número 20 y van a tener que hacer un comentario de un texto. Por eso ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se hace un comentario. Entonces vamos a empezar. Para poder realizar un comentario de un texto, es importante primero que realicemos una lectura analítica y crítica. Esto nos va a permitir identificar la intención del autor, la actualidad y validez del texto y sus relaciones intertextuales. Y este análisis es el que nos va a permitir identificar el tipo de texto que vamos a comentar, que ya hemos visto a lo largo de los cursos qué tipos de textos existen. Si es una narración, si es una descripción, una exposición o una argumentación. Después de haber hecho esta lectura analítica y crítica, nos vamos a hacer algunas preguntas para poder identificar el tema y el argumento que se expone. Entonces, estas preguntas, ¿cuáles son? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la idea básica que ha querido transmitir el autor del texto? ¿Cómo organiza el autor lo que quiere decir en unidades coherentes relacionadas entre sí? ¿De qué forma interviene el autor en el texto? Después de haber hecho nuestra lectura crítica y analítica, es importante que nuestro comentario le demos una estructura. No se trata de aventar ideas al aire porque entonces así lo que decimos no tiene tanto sentido. Entonces, si queremos ser claros y precisos, esto tiene que llevar una estructura y vamos a comenzar con la introducción. En este apartado se describe la naturaleza del texto, se identifica el tiempo, el espacio y el autor. Con el texto La disciplina de la imaginación, de Muñoz Molina, de 1991. Y el comentario inició con lo siguiente. En el texto propuesto, el autor Antonio Muñoz Molina aborda el tema de la influencia del profesorado en los estudios de los jóvenes. Aquí claramente el comentario nos dice quién es el autor, ya está identificando quién es el autor, que en este caso es Antonio Muñoz Molina. Después sigue la presentación. Aquí se describe brevemente el texto y se menciona el tema o los temas que aborda el mismo obtenidos del resumen. Vamos a ver el ejemplo. Para ello se sirve de una estructura descriptiva en el primer párrafo que a su vez sirve como introducción, cuyo principal punto de interés es la clase de literatura que el autor tuvo que sufrir durante sus años de bachiller. Esta descripción de la clase está plagada de connotaciones negativas. La clase consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra. Un profesor de cara avinagrada tomaba asiento con lentitud y desgano, retahíla de fechas, de modo que el lector comprende inmediatamente lo aburrido de aquellas sesiones. Entonces, aquí el comentario ya nos está diciendo cuál es el tema del que habla el texto. Es decir, ya tenemos una pequeña presentación de lo que habla el texto. Después sigue el argumento. Se presenta el argumento general del texto que se está comentando. En el ejemplo tenemos, en los dos párrafos siguientes se utiliza una estructura argumentativa de tipo inductivo. En el primero de ellos, el autor utiliza un argumento de conocimiento general, utilizando su propia experiencia vital. A él, que ya había disfrutado de la literatura, aquel profesor desmotivado no pudo hacerle perder el gusto por la literatura, pero a quien no ha tenido ocasión de acercarse a los libros, aquellas clases le hacían alejarse de ellos. Aquí lo dice, el argumento que se está utilizando es de tipo inductivo. Más claro no puede ser. En el segundo, el autor enuncia su tesis, que es que la educación literaria del franquismo hizo que la literatura perdiese gran número de seguidores. Entonces ahí tenemos los dos argumentos que quiere expresar el autor. Y por último vamos a agregar la valoración. El redactor del comentario emite su opinión con respecto a la obra que está comentando. Vamos a ver de qué manera el autor de este comentario emite su opinión. Y dice, desde mi punto de vista, el autor tiene razón al decir que los profesores aburridos y desmotivados contagian su hastío a los alumnos a los que imparten clase, pues a lo largo de mi vida como estudiante he tenido que sufrir las lecciones de muchos profesores así, y al igual que los compañeros de clase de Muñoz Molina, acabé cogiéndole rabia a muchas materias. Lo que a los compañeros del autor le sucedió con la literatura, a mí me sucedió,
en mi etapa de bachillerato con la filosofía, pues en esta asignatura tenía un profesor casi igual al que se describe en el texto, al cual además no se le entendía cuando hablaba. De todas maneras, también es verdad que de todo se puede sacar algo positivo, pues el haber sufrido aquellas clases, que en ocasiones eran auténticas torturas, me ha hecho ver claramente lo que yo, como profesor, no quiero ser. Y bueno, aquí claramente vemos cuál es la opinión del autor respecto al texto y más allá, sino que también qué le hizo sentir. De hecho, hasta lo relaciona con sus vivencias propias. Entonces, aquí el punto clave es como no, desde mi punto de vista, y ahí ya, el autor del comentario está dando lo que él siente por el texto, lo que le hizo sentir el texto. Bueno, chicos, esta es la estructura que tienen que tener muy en cuenta a la hora de hacer un comentario crítico de un texto. Bueno, y ahora ya saben cuáles son los pasos para hacer un comentario de un texto. Si llegaran a tener alguna duda para hacer su comentario, nos pueden mandar un mensaje de texto de WhatsApp o en el foro de dudas. Bye.